Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno es tu servidor, Y Alma y Alma, Moreno. mi preciosa esposa, ¿verdad? ¿Cómo están todos ustedes? Y con el gusto de estar con los que nos ven, si quieres, ahí identifica tú también con nosotros, a veces mándanos un mensajito o algo para saludar y sabemos que nos están viendo, que nos están observando, ¿verdad? El objetivo de todo esto es una restauración total de la familia antes del retorno de Cristo. Queremos ayudar a las familias para que vivan mejor, sean felices. Si puedes compartir este video con otros, compártelo, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias, Señor Dios bendito, en esta hora, Padre, por tu amor, porque tú fundaste la familia desde el principio con Adán y Eva. Tú fundaste este mundo con una familia, lo fundaste aún con los animalitos, en su matrimonio de los animalitos también, para que tuvieran su descendencia. Y todo tu plan está en base a la familia, lo que yo creo, Padre bendito, y nos vas a juntar con una familia también, y nos vamos a casar contigo, Señor Jesús, y vamos a seguir en el plan original que tú tienes. Por eso es importante, Padre, que cada persona en este planeta pueda oír estos mensajes. Señor, lo ponemos en tus manos, que no hable el hombre, guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar un nuevo tema que se llama ¿Cómo caminar en el Espíritu? Si ya vimos cómo caminar en el orden de Dios, yo creo que es importante que veamos ahora cómo caminar en el Espíritu, ¿verdad? Es que no podemos caminar en el orden de Dios si el Espíritu Santo no nos guía. Sí. Entonces necesitamos ver al Espíritu Santo que nos lleve de la mano para caminar con Él. Sí, entonces vamos a estar tocando temas de esto y vamos a tocar problemas, lo que sucede y cómo solucionarlo. Poco a poco vamos a hablar algunas cosas. Me gusta siempre hablar cuando hay algo, pero cómo solucionarlo, encontrar una solución en la Biblia, ¿verdad? Ahí está toda la respuesta. Y vamos a empezar ahí en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí están encerradas un montón de cosas en esto que estamos leyendo, ¿verdad? Y dice la Biblia desde el 15 que andes con diligencia, ¿verdad? ¿Qué es con diligencia? Con la diligencia ahí. No es acelerado, es haciéndolo constantemente, diligente, haciéndolo. Ajá. Dice no como necios, sino como sabios. Necio es el que desprecia el conocimiento de Dios y no quiere hacer nada y quiere hacerlo según lo que piensa que es correcto. Ese es uno de los problemas más grandes. Dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son Bueno, cuando malos. Pablo escribía esto, los días eran malos. Imagínate cómo están ahorita. Ahora están súper malos. Sí, ya están, todo está mal ahorita. Ya, ¿verdad? Ya pronto viene Cristo, ¿verdad? Por tanto, no seas insensato, o sea, falta de sensatez en tu mente, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Que vivamos así mal o que vivamos bien? ¿Que seamos felices o que seamos infelices? ¿Tú qué piensas, Alma? Dios quiere que seamos felices, pero no podemos ser felices separados de Él. Así es. Necesitamos estar caminando Dice, con Él. no os embriaguéis con vino, y acá hablan no nada más de que te emborraches o no te emborraches, que no estés tomando alcohol, pues es malo, te hace daño, ¿verdad? Te hace daño, perdón, te hace daño el alcohol, pero no solo el alcohol, sino los vicios, ¿verdad? Cualquier vicio. Cualquier vicio, cigarro,
¿Qué vicios tienes? ¿Qué vicios te controlan? Vamos a hablar acerca del control. El hablar de vicios son las adicciones, porque no solo son adicciones a las drogas, también son Exacto, hay adic- adicciones a muchas a cosas. muchas cosas, al trabajo, adicciones a los Workaholic le dicen chocolates, aquí. adicciones a estar haciendo ejercicio constantemente. O sea, si hay que hacer ejercicio, cualquier exceso es una adicción. No, no, Dios no quiere excesos porque además nos dañamos a nosotros mismos. Entonces lo que dice aquí, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo me Ujú. lleno del Espíritu, verdad? Por eso unos toman el alcohol o tienen algún vicio para huir o fugarse De de los sus problemas. problemas, ¿verdad? O de los dolores que tiene o no sabe qué hacer. Pero nuestro refugio debería ser no en el alcohol o en los vicios, sino en el Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No es de que estés, mira, Primera de Corintios 13:1, no hables así, sino habla en tu forma de hablar, habla con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Te amo, qué bendición eres. Y ves hablando, ay, mira, qué bien te ves, hablando bendición a las personas, a tu esposa, mira, qué linda te ves hoy, qué bonita te ves. Hijos, mira, yo veo que están ustedes saliendo y van a ser profesionistas, van a ser unos grandes hombres de Dios, van a salir adelante y empiezas a hablar, por eso dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primero tu corazón, si en tu corazón hay amargura, tristeza, enojo, rechazo, ira, etcétera, etcétera, pues ¿cómo vas a estar alabando al Señor? Aunque por fuera tengas una máscara, ¿verdad? Entonces, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor ¿Tú le das Jesucristo. gracias a Dios por todo? ¿Cuántas cosas hay y a veces nos quejamos? Ay, ¿por qué no hizo este? Ay, ¿por qué no? O sea, es quejándonos y quejándonos. No, dale gracias a Dios por lo que tienes ahorita. ¿Cuántas personas de veras están en la calle y no tienen nada? Entonces tú con lo que tienes, sea agradecido. Y aún hay personas que están en la calle que le dan gracias a Dios. Hoy tuve de comer, hoy tuve un lugar donde dormir. O sea, si tú tienes esa disposición en tu corazón de dar gracias por todo, Dios te va a bendecir más de lo que Y tú vas te a empezar a imaginas. caminar en el Espíritu. En el verso 21, estamos leyendo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, los hombres dicen, se me tiene que someter. Y las mujeres, ese me tiene que someter. Y los hijos, que se someta a mis papás porque ellos están chocheando, ya están viejos y no saben lo que es estar. Porque yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Es uno de los problemas más grandes con los hijos, cuando les alcanza la tecnología y saben más que los papás. Y dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántas veces estamos equivocados y pensamos que yo tengo la razón? Y si yo tengo la razón, tienes que hacerme caso, tienes que someterte a mí porque tengo la razón. O te somato. Sí. Y los hijos también. Es que mis hijos no saben mis papás no saben de eso. Entonces piensan, no, es que ellos no se dan cuenta de esto. Entonces tenemos que someternos unos a otros. Dice en el temor de Dios, Señor, tal vez tenga razón, a lo mejor sí estoy yo mal, o sea, estar pensando qué es lo que Dios quiere, el temor de Dios, que Dios tome control de esas controversias o eso que está pasando, eso es someternos unos a los otros. Ahora fíjate, la Biblia dice en este capítulo 5, andad como hijos de luz, eso es caminar en el Espíritu, caminar como hijos de luz. ¿Verdad? Todo este capítulo habla de eso, estúdialo y tiene que ver, ¿verdad? Vamos a estudiar muchas cosas en esto, ¿verdad? Ahí en el versículo 1 de Efesios 5, voy a regresar tantito, ¿por qué le estoy diciendo esto? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imita a Dios, pero si no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a imitar? Tienes que meterte en una relación profunda con Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino
antes bien acciones de gracias, porque sabes eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O imagínate, si no cambiamos y empezamos a caminar en el Espíritu como hijos de Dios, no vamos a llegar allá. Y aunque vayas a la iglesia y digas, no, mira, yo diezmo y doy mis ofrendas y hago lo que sea y hablo en lenguas y todo, ¿sabes qué? Si no estás como hijo de luz, no vas a llegar allá. Es lo que Dios me ha mostrado y no tiene que ver por la ley, tiene que ver en un cambio de tu corazón profundo, en tu amor hacia Dios, ¿verdad? Que le Que entregues cada actitud de tu corazón, que le entregues cada pensamiento, cada cosa que tienes, que le digas, Señor, ¿es esto correcto? Y seguir caminando con Él. dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y habla de hijos de desobediencia. Los que sirven a Satanás o los que están en el mundo no son hijos. Tú vienes a ser hijo de Dios cuando naces de nuevo y recibes a Jesús en tu corazón, te conviertes en hijo. Antes de eso eras una criatura de Dios como yo era una criatura de Dios. Lo había creado Dios, pero no eres hijo, ¿verdad? Y aquí habla de hijos y habla de hijos de desobediencia. Esa es una predicación, está bien larga, pero no me voy a meter en eso. Pero habla de hijos que desobedecen, ¿verdad? Y no queremos ser hijos que desobedecen, sino caminar en el Espíritu. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, o sea, andad en el Espíritu. Ese va a ser el tema que vamos a ver, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y habla de los hijos de desobediencia que hacen cosas en secreto. Ay, cuánto he visto yo personas que han Conocen la ministrado, conocen palabra, la van a la palabra, andan iglesia. predicando, hablan, enseñan y hacen cosas por atrás, ¿verdad? Y Que son les daría vergonzosos. vergüenza aún a los del mundo. Ujú. Y eso tiene que cambiar, al menos en mí, en mi esposa y mis hijos, y en mi familia, no sé, en los demás, ¿verdad? Pero yo tengo que empezar por mi casa, ¿verdad? Tengo que empezar conmigo mismo, ¿verdad? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahí es donde empezamos en el verso 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso leí primero esta parte y leí la parte anterior antes para que comprenda cómo va este asunto, lo que vamos a ver. Entonces, caminar el espíritu no es que andes flotando ahí en el aire. Ay, mira qué espiritual es el chucho. Qué religioso es el chucho, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad, caminar en el espíritu es otra cosa. Caminar en el espíritu es vivir cuando nadie te ve, vivir para Dios con todo tu corazón. Es caminar en su palabra, actuando, obrando sin que nadie te vea, pero Dios sí te ve. Estamos caminando en tiempos muy malos. Ahorita todo esto se va a poner muy feo, Alma. No sé tú qué piensas, ¿no? Pues las noticias que dan no son muy halagadoras, ¿verdad? Pero con Cristo todo lo podemos y podemos ser gozosos porque Dios dice que nos gocemos en Él siempre. Y a veces es difícil en medio de una situación difícil, ¿verdad? Entonces, como que, mira, todo esto que estoy hablando ahora es la introducción de lo que los temas que vamos a estar hablando. Vamos a hablar muchos temas, pero muchas cosas, muchas, por estate pendiente. Y el objetivo de esto es que lleguemos profundamente al corazón de todos ustedes, porque viene Cristo pronto. Me enteré una triste noticia que, no sé aquí, no sé en México, pero aquí el 25% de pastores ya no predican de la venida de Cristo, del arrebatamiento, porque la gente se ve espantar, porque tiene que cambiar, tiene que empezar a caminar en santidad, tiene que dejar el pecado, tiene que vivir en el Espíritu, tiene que vivir de otro modo. Y hay algunas iglesias, unos sectores que no quieren predicar de eso, y algunas se están desviando tanto
que hasta acaban llegan al homosexualismo y al lesbianismo. Imagínense a qué nivel está el asunto a nivel mundial, ¿verdad? No estamos acusando una denominación en especial, ¿verdad? Pero ustedes saben que están pasando muchas cosas horribles ahorita y inclusive ya no quieren hablar mucho del traslado de la iglesia del arrebatamiento porque es una enfrentación de lo que Cristo viene por ellos, por quienes viene, ¿verdad? Que es que dice, en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos cuándo vaya a suceder. Incluso tú no sabes cuándo te vayas a morir. Puede ser no solamente el arrebatamiento, cuando te dice el Señor, hasta aquí se acabó, estás preparado para ese día donde te vas a enfrentar con Cristo, donde vas a ver lo que hiciste y vas a ver todas las situaciones que arrastraste en el pasado y que no te van a servir de nada si no tienes a Cristo. Sí. Pero también vas a ver, si tú te arrepentiste y empezaste a caminar con Dios, Jesús te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, caminar con Él siempre, amén, confiando que Él nos va a llevar de la mano en cualquier instante, no solo el arrebatamiento, sino también el momento de la muerte. Entonces vamos a estar hablando de muchas cosas, ¿verdad? De control, los controles que están sobre nuestra vida, cómo salir de esos controles, cómo romper eso en nuestras vidas para ser controlados por Dios. Vamos a aprender muchas cosas. Todo esto es una introducción ahorita. Entonces, estos tiempos son muy malos, donde ya no hay temor de Dios, es lo que te venía diciendo, aún en muchas iglesias, ¿no? Ni respeto por los mayores. Ya los niños no tienen respeto ni por los padres, ni por los maestros, ni por el gobierno. El resultado, desorden, delincuencia, un montón de problemas. Hay confusión, temor, angustia por el porvenir. ¿Cómo necesitamos el consejo de alguien siempre, amados? Yo tenía al doctor Thompson y cuando yo tenía algo iba y le preguntaba. Él era un hombre muy sabio, él era mi pastor y él enseñó muchísimas iglesias como en 50 países del mundo. Carol Thompson. Y yo lo quiero mucho, fue el autor de Poseer la Tierra, aprendí mucho de sanidad del alma y todo eso. Él me ayudó a mí en mi vida, empezar a vivir de otro modo y me di cuenta que muchos de mis conflictos que tenía era porque no había sanado mi alma, ¿verdad? Mi alma estaba completamente dañada y también por eso tenía muchos problemas de caminar en el espíritu. No es tan difícil caminar en el espíritu cuando sabes qué te está pasando, qué conflictos tienes y por qué estás así. En la iglesia predica, tienes que caminar en el espíritu. Pero no sabemos cómo. ¿Cómo? No puedo caminar. Entonces vamos a tratar de contestar muchas de esas cosas. No puedo, ¿por qué no puedes? Y si tú quieres, pero no puedes. Si quieres, ya lo hiciste, porque sí se va a poder, nada más hay que saber qué pasa, ¿verdad? Y en todas estas clases vamos a estar viendo cómo poder salir de esto, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, pues nos puedes escribir ahí en la página, ¿verdad? Y de Home Restoration Ministries y trataremos de contestar tus interrogantes, ¿verdad? Ministramos personas, inclusive en otros países, que tienen problemas y ellos están ministrando en iglesias, están predicando y tienen conflictos y nos piden consejo, ¿verdad? Estamos tratando de ayudarles para que salgan, para que sus ministerios sean más efectivos todavía. Yo le doy gracias por un gran hombre de Dios que pues acaba de fallecer, el doctor Dobson. Tenía un ministerio que se llamaba Enfoque a la Familia. Toda su vida él se estaba enfocando a la familia, tratar de levantar a la familia. Yo admiré mucho a James Dobson, al doctor Dobson, pero ya partió con el Señor. Yo creo que él va a recibir un gran premio del Señor por todo el bien que hizo. ¿Verdad? Quería enfocarse en la familia precisamente porque se dio cuenta que ahí empezó Dios con una familia. Y ahí empiezan todos los problemas desde la familia. Dime, ¿dónde empieza la corrupción? Por ejemplo, en países latinoamericanos. Tiende tu cama y te doy $1. Pues sí. $1. Si haces esto, te doy esto.
Y no es O así. mamá, me da chance y yo hago esto. Y empieza un... Y luego quieren que allá afuera no le den dinero a los policías o que no hagan otras cosas. Pues imagínate desde la casa con eso. Vamos a ver muchos factores En vez de y señalar problemas de eso, ¿no? responsabilidades. Entonces, ya no hay respeto a los mayores ni a las instituciones ni a nada. Hay confusión, temor, angustia por el porvenir, lo que estábamos hablando. Y cómo necesitamos un gran consejo de papá, de un ministro que nos ayude y nos enseñe, ¿verdad? Para saber qué hacer en esta época o en estos momentos o en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? A veces nosotros creamos una barrera para ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros mismos nos ponemos una barrera diciendo que somos cristianos y nos ponemos una barrera. Yo lo he hecho, yo sé que ustedes son santos, pero yo he hecho esas cosas, ¿no? Ponerte una gran barrera por mis sentimientos que tengo, por cosas que me han pasado y pongo una barrera. Vamos a hablar de todas esas cosas también para quitar esa barrera. Entonces, creamos una barrera para ser guiados por el Espíritu y al hacerlo nos puede llevar a nuestra destrucción y no llegar allá. Por eso este ministerio creemos que es muy importante, no sé cómo lo vean ustedes, pero creemos que este es muy importante para lograr que papá, mamá y los hijos, cuando menos lleguemos allá, ¿verdad? Cuando menos nosotros, tu familia que llegue. Es como cuando el arca de Noé, estaba Noé y el Señor le dijo, construyete un arca, ¿no? Y pues va a llover, pues ¿cuál llover si nunca había llovido? No sabían lo que les iba a esperar, ¿verdad? Pero donde dice, donde tú y tu familia se salven. Fueron las palabras que le dijo a Noé, donde tú y tu familia se salven. Los demás, yo creo que también les habló a algunos por ahí, pero no hicieron caso, ¿verdad? Pero tú y tu familia. Empieza por ahí, Y, tú y tu familia. y él empezó con su familia y su familia se salvó. Hasta los animalitos entendieron del problema tan grande que venía a la tierra. Los animalitos y solitos llegaron. Y llegaron familias porque entró una pareja Llegaron de cada familias de animal, animalitos, entonces parejas de hasta familias de animalitos. cucarachas llegamos, si tú Sí, quieres. porque están aquí. Pues están aquí O porque se sea, salvaron. ¿Me comprendes? Ellos también se pero eran salvaron. Porque familias entendieron, eran familias de cucarachas, de conejos, de aves, de de todo. caballos. Llegaron y se subieron al arca. ¿Cómo ves? Por Mejor eso Dios entendieron ama ellos a que las los seres familias, así humanos. nos creó como una familia. Papá, mamá, hombre y mujer. No, hombre y hombre, y mujer y mujer. No, Esa no es eso no es familia. matrimonio, eso es una aberración del diablo. ¿Verdad? Entonces, y a veces nosotros, digo, creamos una barrera, ¿verdad? Y al hacerlo nos puede llevar a nuestra destrucción. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Cuando digo caminar es caminar, no que flotes, no que hables muchas lenguas. Sí está bien que hables en lenguas, que tienes dones, perfecto, usa los dones. Eso no es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a aprender es una época de gran destrucción en la que estamos viendo, destrucción de todos los valores que existen en la tierra. Todos los valores están destruidos, ¿verdad? Básicamente los valores familiares. Ya casi no se casan. Las muchachas dicen, bueno, yo soy autónoma, yo no necesito que un hombre me pague nada, yo no necesito que un hombre me sostenga, y si me voy a casar a ver cuánto tienes, qué carro tienes, ¿verdad? Y los Necesitan hombres, el dinero. y los hombres también, no sé qué están buscando en una mujer, ¿verdad? Que esté muy bien, que esté muy guapa, que los complazca, y no es eso. Tenemos que entender lo que es el matrimonio y la familia y el amor, ¿verdad? Entonces, solo la Biblia nos enseña cómo debe ser todo esto. Entonces, vamos a, no me voy a dar un versículo más y la semana que entra nos vamos a empezar a enfocar en esto ahí en Romanos 8:9. Ir a buscar Romanos 8:9. ¿Qué dice?
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de, perdón, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjate bien lo que dice. Y ahí por ahí vamos a empezar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Sí, y es con E mayúscula, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y por eso hay una coma ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en vosotros, pues, No puede vivir en el y Espíritu. si alguno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, no es de él. Fácil. Y es solo la entrega de tu corazón. En esta semana examina tu corazón. Señor, yo me quiero entregar a ti. No estoy hablando condenación, no estoy hablando nada, son un autoexamen. ¿Qué tanto tienes al Espíritu Santo en tu vida? Y ahí es donde voy a concluir. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto al pecado. Lo que quiere decir aquí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia y a causa de la rectitud de Dios. Ya quiero terminar. Y ahí vamos a empezar a ver problemas y cosas de la vida prácticas y cómo contrarrestar todo eso, cómo quitar barreras, cómo empezar a hacer algo para que caminemos en el Espíritu, el esposo, la esposa y los hijos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Dios eterno, que en el nombre de Jesucristo tú nos ayudes, Espíritu Santo, guíanos a cada familia que está viendo este video y multiplique estos videos, Señor, para que puedan ver los otros, porque el tiempo está cerca, Señor. El tiempo está muy cerca, Padre, y no sabemos cuándo vas a venir, Señor. Nadie sabe la hora ni el día. Ya andan diciendo que para septiembre, que para agosto, quién sabe para cuándo. Y eso no, porque nadie sabe ni el día ni la hora, Padre. Pero sabemos que tú vienes, Padre. Y queremos estar listos, que mi familia se salve. Yo no quiero que se vaya papá y mamá y los hijos se quedan, o se va la mamá y el papá se queda. Y los hijos se van y los papás se quedan. Olvídate, sino que toda la familia íntegra nos vayamos juntos, Padre. Sí. Porque el tiempo apremia, el tiempo está cerca. Te pedimos que nos ayudes, que nos entrenes para el tiempo que viene, porque estamos en periodo de guerra espiritual tremenda, Señor. Y hay una guerra entre el bien, entre el mal, entre la luz y las tinieblas. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad de este mundo, porque este mundo está en tinieblas, Señor. Y el Espíritu Santo, ayúdame, quita toda barrera que haya en mi vida para que yo pueda caminar en el Espíritu y mi familia pueda caminar en el Espíritu. Y podamos caminar en tu orden como tú quieres, Señor. Enséñanos a caminar en el Espíritu y no religiosamente, Padre, no legalistamente, sino prácticamente. Sana nuestro corazón, sana mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, dile, y que yo pueda caminar contigo de aquí a la eternidad. Despierta un amor muy grande para ti, Señor Jesús, y fe en ti, Señor, sobre todo fe, porque con fe podemos hacer todo, Padre, y vencer al diablo. Padre, lo ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima.